La mayoría de las personas piensan cuando tienen un carro viejo y le prende una luz, el carro se dañó, hay que venderlo o salir de él. Mi carro 2003 es un Corolla, como ustedes saben, los que están viendo mi serie. Estoy volviéndolo a la vida, un carro que es icónico, que es muy bueno. Y hoy voy a poner a prueba esto. Este es un escáner bidireccional. Ya se lo voy a explicar un poco más fácil para personas como yo, como ustedes, que no son mecánicos, que tienen que aprender. Lo más importante de todo, lo vamos a poner a prueba aquí. Vamos a ponerlo a prueba en el carro y también muy económico. Así que acompáñenme para que veamos este Ansel D500 Elite. Como se los dije, hágalo usted mismo, muy fácil, y hoy te lo voy a explicar. Ven conmigo. Lo primero de verdad que me gustó, a mí me encantó de esto cuando lo compré, es porque mira, viene súper profesional, una cajita que para cargar en todos lados en tu carro, y como se los dije, es súper fácil de usar, no tienes que ser mecánico, y esto es un escáner profesional. Quiero que sepan eso, ¿ok? Miren esto, creo que son 11 pulgadas, ¿verdad? Pantalla táctil bidireccional. Bidireccional quiere decir, ¿verdad?, que también lee código y también va a mandar, digamos, funciones a tu vehículo para que lo pruebes. O sea, vamos a decir, el ABS, digamos, el airbag, todo ese tipo de cosas. Pero bueno, mire, básicamente se enciende aquí. Me encantó cuando lo estuve probando antes de hacer el review, porque me gusta a ustedes explicarles bien para que entiendan y hagan las mejores compras. Yo me equivoco por ustedes, yo hago estos reviews para que ustedes puedan aprender y a la misma vez tomen mejores decisiones. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Es súper importante, miren esto. Se conecta con el cable, ¿verdad?, OBD, la del carro. Lo conectas aquí y vamos a ver un poco aquí. Hay que apagar eso. Quiero explicarle, ¿verdad?, paso por paso para que entiendan muy bien. Básicamente, ¿verdad?, él tiene su cargador, ¿verdad?, tiene su cable para cargarlo, y también aplica para muchos países. No solamente yo vivo en Miami, Estados Unidos, pero esto aplica para todos los países también europeos que usan esto, o también en Latinoamérica como tal. Bueno, mire, es pantalla táctil, ya pueden ver, ¿verdad?, se mueve. Esto me encantó. Señores, estamos ahora ya avanzando en el mundo y hay que usar cosas que estén, digamos, a la vanguardia. Súper económico para tener algo profesional en tus manos. De verdad que a mí me gusta mucho. Mira, aquí también se conecta a Wi-Fi. Yo tengo todo conectado para que sepan. Ya yo hice la conexión Wi-Fi con mi casa. Tienen la hora y funcionan con todas las marcas. Todas las marcas que existen. Aquí pueden ver, mira, marcas americanas. Están todas las marcas americanas: Chevrolet, Ford, Chrysler, Cadillac, Dodge, Fiat, que pertenece ahora a americano también, GM, Ram, europeas. También tenemos aquí todas las marcas europeas: Bentley, Supra, Ferrari, otra Ford, Iveco, bueno, y asiáticas. También tenemos las marcas asiáticas aquí, las japonesas y las marcas chinas. Ustedes saben que este canal es para review, para que ustedes tomen las mejores decisiones. No importa la marca del vehículo. Yo tengo un Jeep, me encantan los Jeep, como pueden ver aquí, pero también tengo carros de mi casa como este Corolla, que lo estoy trayendo a la vida. Así que bueno, vamos a proceder. Quiero mostrarles cómo funciona y qué tiene mi carro y por qué lo estoy trayendo a la vida, porque de verdad que los carros viejos a mí me encantan. Nos gusta ensuciarlos, nos gusta oler a mecánico. Así que bueno, vamos para allá, muchachos. Pull up late, it's big, I'm fashion. Pull up late, it's big, pattern. Had to scan, had to see what's next up, had to scan. Ok, lo colocamos y como pueden ver, mira que automáticamente él se empieza a cargar, ¿verdad?, la batería, digamos. Está conectado, aquí ven la hora, no son las IPM, pero aquí también ven que está conectado a internet. Vamos a la Auto Search, ¿verdad? Tiene aquí Auto Search, diagnóstico, OBD, que es el que tenemos ahí, mantenimiento, files, para meter alguna consulta, servicio. Como se lo dije, esto es profesional, lo pueden usar para muchas cosas. Yo simplemente quiero mostrarles lo más básico, ¿verdad?, cómo escanear el carro, y yo le voy a dar aquí Auto Search, para que miren, me empiece a buscar el VIN number del carro. De verdad, aquí salí, en un momento, vamos a esperar que salga. Ya sale el marca, año y modelo. Así que bueno, vamos a ver qué sale. Como siempre se los digo, lo más importante para mí es hacer cosas que ustedes puedan entender. Y este, por lo menos, mira, vienen todos los idiomas. Vienen todos los idiomas. Y este es el español. Aquí también, mira, el español. Te va a explicar el manual cómo prenderlo, cómo setearlo. Te va a decir dónde, mira, encienda el vehículo. Todo paso a paso para que tú puedas entender. Una vez que lo tengas en tus manos, te recomiendo que leas las instrucciones para que puedas entenderlo. Mira, cómo utilizarlo. Es el paso por paso cómo es. Y yo también te lo voy a mostrar en este video. Así que bueno, sigamos aquí. Ok, amigos, yo aquí me voy a ir, como lo puse en el puerto OBD, voy a colocar aquí OBD, que es más seguro. ¿Verdad? Si ya tú conoces un poco tu
tu vehículo, qué marca estás usando. En este caso yo sé que es un Toyota, aunque no tenga el símbolo aquí, Toyota Corolla 2003. Aquí te empieza de una vez a escanear todo, ¿verdad? Toda la parte, digamos, técnica del vehículo. Esa parte no se la voy a explicar porque esto se lo va a dar todo. Yo se lo voy a explicar. Tiene algo súper importante esto, que está conectado a internet, y para las personas que no son mecánicos es muy importante porque él te va a decir, si da un código, te va a decir ese código que es y cómo lo puedes reparar. También se conecta con YouTube. De aquí mismo tú puedes ver el video de YouTube cómo hacerlo. Yo te lo voy a explicar a continuación. Ya tenemos aquí, ya lo escaneó, ¿verdad? Veo que tiene, digamos que códigos completados, ¿verdad? Vamos a leer cuántos códigos me leyó y me da los códigos que tiene este carro. Carro obvio, carro que tiene 23 años en el mercado, ya corriendo, dándole duro. Tiene 197.000 millas, como pueden ver ahí. Eso sería como decir, no sé, 250.000 kilómetros. Pero esto aguanta, he visto estos carros hasta 300.000 millas corriendo. Bueno, vamos aquí, por lo menos vamos a hacer este código aquí. Este es el P0171. Usted tiene digamos, un escáner normal, que no es un escáner profesional como este, y en la mata da el código, tú tienes que ir a Google e investigar. Aquí tú mismo vas a investigar en Google directamente. Le damos clic aquí, mira. Dale clic aquí, ¿verdad? Pam, pam, pam. Le damos aquí buscar. Y él te dice aquí está en inglés, pero te dice que este es el código. Dice que hay mucho aire, ¿verdad? A través de la gasolina y también mucha gasolina. Vamos a ponerlo aquí. También lo podemos poner en español. Te dice todo, cuáles son los síntomas más o menos. Mira, el check engine ilumina, está muy fuerte, el carro se mueve un poquito, ¿verdad? La economía del carro gasta mucha gasolina. De verdad que esto a mí me encanta demasiado porque yo no soy mecánico y yo aprendo mucho con esto. Te dice, mira, te hace el diagnóstico, te da el código cuál es, qué está haciendo, ¿verdad? ¿Por qué tiene ese código? ¿Cuáles son las causas comunes? ¿Cuáles son los síntomas que tiene? Y te dice cómo lo vas a reparar. Primero, inspecciona la línea de vacuum, ¿verdad? De aire. Segundo, testea el MAF sensor, que es un sensor que vaya en el, digamos, el cuerpo de aceleración, si no me equivoco. Chequea el intake, que no tenga liqueos. La presión de la tapa, muchas veces la tapa de la gasolina, ¿verdad? En algunos carros se le queda abierta y te da un error también, para que sepa. Pasa mucho en los Jeep que dejan la tapa de la gasolina abierta, le manda un error al sensor y te manda el check engine. Y también dice que chequees el exhaust atrás, como el tubo de escape, que no haya en el manifold, que no haya el sensor de oxígeno esté malo. Bueno, son muchas cosas. Y aquí mira, te dice, esto es lo más importante. Llegamos a la parte que a mí más me gusta, que usted ve en este video. Si ha llegado a esta parte del video, no olvides suscribirte, porque estamos haciendo muchos videos como estos para que ustedes puedan aprender. Así que acompáñenme. Como youtuber, personas que hacen videos para ustedes, esta es la parte que más me encanta, porque sé que como yo estoy aprendiendo aquí, ustedes también viendo este video van a aprender. Y mira esta parte aquí. Ya te dio cómo solucionarlo. Mira, que te dice cada video. Te dicen, tiene muchos videos y te dice cómo es el problema y cómo lo va a solucionar. Aquí dice, mira, el código, el sistema, vamos a verlo, es el más común. Te va a explicar aquí con un videíto, lo puedes ver. Mira. No se puede escuchar muy bien porque tenemos aquí el carro prendido. Pues te explica. Si lo pones en español, me imagino también si lo pones en chino, en europeo, él te dice, mira, el aire y la gasolina no pasa muy bien. Lo que te dije, mira, el exhausto aquí, la descripción, todo. De verdad que esto a mí me encanta. Mira, te pusieron una forma, cómo el error que tiene esto, ¿verdad? Cómo te da. También otra cosa que quiero que sepan, muchachos, es que muchas veces estos carros veo también, los cablecitos, los conectores, están, digamos, con problemitas. Yo hace poco le cambié ya lo que fueron lo pueden ver en otro video en mi canal también, en One Life 4-Wheel Drive. Ahí pueden ver cómo yo le cambié que son las bujías, ¿verdad? Que son también le cambié los coils y también le cambié la alternador. Muchas cosas le estoy haciendo a este carro para que quede al tono. Pero mira, aquí te dice, mira, el MAF. ¿Dónde está el MAF sensor? Te dice cuál es la función del MAF sensor para acá. También le podemos poner aquí, ¿verdad? Le quieren poner subtítulos para ir leyendo. Pero de verdad que esta es la parte, mira, te explica paso a paso el error, cómo sería. No tienes que ser mecánico, ¿ok? No tienes que ser, digamos, ir a una universidad para aprender. Todo está aquí en y simplemente le das para allá, ¿verdad? Y él te regresa para atrás, mira, le das para atrás, es como para allá. Vamos a ver otro código que tengo aquí. Tengo también un código, ¿verdad? Que
no me gusta mucho, ¿verdad? Pero es en un solenoide de la transmisión. Pero yo lo llevé ya a un mecánico, le damos aquí y él me dijo, mira, no te preocupes mucho por eso porque esos carros viejos son muy buenos de verdad. Y la reparación, él me dijo, no es tan cara. Mira, ¿qué te dice? Mira, lo mismo este código, ¿verdad? El powertrain. Vamos a darle para atrás un poquitico aquí. Vamos a escoger este código que sería el del solenoide, el 070, le vamos a buscar. Todo lo estoy haciendo básicamente en vivo para que ustedes vean que todos mis reviews son 100% reales. Mira, ¿qué te dice? Mira, este es un código muy genérico que te da una malfunción en el shift, en la transmisión, en la válvula de la transmisión. Te dice todo también, volvemos a lo mismo, te dice aquí dónde está ubicado y también cómo lo puedes arreglar también, te dice las partes. Vamos a ver en YouTube aquí más o menos cómo funciona eso. Básicamente dice, ¿verdad?, que aquí va a fallar un poquito en la transmisión cuando hace los cambios, pero a mí, mira, a mí no me hace ningún problema con eso, para que más o menos entiendan. Yo creo que es otra cosa, con un mecánico me dijo, sí, yo te lo puedo arreglar, pero en Estados Unidos, que es donde yo estoy ahora, la mano de obra le explico un poquito. Una pieza puede costar $20, pero la mano de obra puede costar $300, para que sepan. No sé en su país, comenten aquí abajo qué tan caro es la mano de obra. Aquí en Estados Unidos las piezas son muy económicas, pero la mano de obra es muy cara. Bueno, volvemos a lo mismo, te dice cómo conectarlo, cómo chequear y también cómo vas a hacer para solucionar esto. Podemos adelantar el video, te explica todos los trucos, cómo vas a poder para colocarle digamos, el aceite de transmisión y todo eso. ¿Qué les pareció? Esta parte a mí me encantó mucho. Los quise explicar paso por paso y ahora mismo les voy a explicar otra cosa. Vengan conmigo, muchachos. Para mí, siempre que estoy reparando mi vehículo, haciéndole algo, lo más importante, que siempre hago, busco en YouTube, alguien que ya lo hizo por mí, busco una recomendación para no gastar dinero. Como pueden ver, este es de la misma marca, ¿verdad? Este es uno que yo tengo ahí, súper sencillo, pero básicamente es para escanear y ver los códigos. En este, aparte que miren cómo luce, pantalla táctil, tiene esto, lo puedes colocar aquí, es súper cómodo. Y no solamente eso, ¿verdad? También tú puedes, como te mostré anteriormente, puedes ver los videos y lo puedes reparar tú mismo. Coméntenme aquí abajo, ustedes tienen este es súper económico, vale como $30. Este tampoco no es muy caro. Aquí abajo les voy a dejar el link si les interesa para que lo puedan ver. Y simplemente, como siempre se lo digo, estos videos son para que ustedes aprendan, ustedes tomen la mejor decisión. No me gusta decirle a la gente, cómprelo, tú simplemente vas a tomar la decisión. A mí me encanta, ¿por qué? Porque esto es algo muy básico. Ya aquí tengo que ir a internet, buscar con mi teléfono. Aquí ya tengo todo listo, simplemente táctil, todo táctil. Le damos aquí enter. No, vamos a darle aquí, empieza a leer el diagnóstico y dice nuevamente que tiene los códigos. Y nada, tú puedes tener tu carro ahí, como se lo dijo, siempre en live, te borra códigos, no solamente te los vas a leer, también te los borra. A mí no me gusta borrar los códigos, a mí me gusta repararlos, por eso siempre se los dejo en mi carro, me gusta ser 100% transparente. Y nada, seguimos aquí, vamos entonces a meter mano al carro, ya que con este Ansel pude descubrir que tiene mi vehículo y con los videos lo voy a reparar. Vámonos, muchachos. Otra cosa que tiene mira aquí te dice file, ¿verdad? Archivo. Aquí ya tengo yo tenía un jig, ¿verdad? Hice todo digamos, todo lo escaneé y aquí están todos los códigos que tenía. Lo bueno de esto también es que tú puedes también mandarlo a PDF y imprimirlo. Como está en internet, mira aquí. Lo pones en PDF aquí, ¿verdad? Mira todo eso. Este es el reporte que me estaba dando del otro carro que tenía anteriormente, que era un Jeep, pero aquí básicamente te dice todo, el VIN number y también te dice toda la información. Esto a mí me encanta porque a mí me gustan las cosas fáciles, a mí me gusta complicarme, tengo una familia, tengo carro, tengo trabajo y cada vez que voy a meterle mano al carro, miren esto, te dice todo y también los puedes, aquí dice compartir, aquí los puedes compartir, los mandas por email, por Bluetooth. En este caso tú puedes colocar aquí, colocas el email y él automáticamente, y se lo digo 100% real, automáticamente te lo va a mandar a tu email, a tu mecánico, a tu amigo, a quien sea, para que te cheque digamos, el código que tiene en tu carro. Esto es muy viejo y esto sí, algo mucho más nuevo y profesional. Para gente que no es profesional, lo puede usar en su casa.
Y como todo en la vida tiene que acabarse, este es el final de este video, y como siempre se los digo en todos mis videos, usen las cosas que sean prácticas para ustedes. El tiempo es oro, el tiempo es dinero. Invierten en algo bueno para que les pueda durar. Yo por lo menos, yo no me enrollo, digamos, yo digo así, no me enrollo en el sentido que a mí me gustan las cosas prácticas. Hoy probamos el Ansel DS500 Elite, que es un escáner profesional bidireccional, se lo expliqué. Puedes leer el código, puedes borrar, también ver videos y te explica cómo, por qué tu código es ese y está conectado a internet 100%. Bueno, nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse. One Life Garage. Recuerden que estamos haciendo una serie para este carro, estamos trayendo la vida. Tenemos otro canal que se llama One Life 4-Wheel Drive, este que tenemos aquí, y ahí documentamos cosas más básicamente de off-road, de vehículos y de jeeps. Nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse.